Saludo vía Skype a Froilán Enciso, él es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE y analista senior del International Crisis Group. Froilán, muchas gracias por esta comunicación para Sin Línea. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación. Es siempre un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Froilán. Pues ya hubo reacciones incluso de las Fuerzas Armadas, del titular de la Sedena y de la Marina, pronunciándose en contra de este planteamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador el fin de semana, en el cual no descarta que de llegar al poder él pudiera analizar, dice, todas las opciones, entre ellas una posible amnistía para delincuentes en aras de buscar o de encontrar la paz en el país. ¿Qué opinas de todo esto, Froilán? Pues evidentemente López Obrador está buscando diferenciarse de sus contrincantes políticos en un momento en el que muchos de los partidos, muchos de los políticos nacionales están apostándole a una ley como la Ley de Seguridad Interior, en la que se perpetúa el militarismo como la única manera para combatir el crimen, para combatir el problema de las drogas. López Obrador decide diferenciarse, decide tomar un discurso completamente diferente, un discurso que pone el énfasis en el diálogo y en un diálogo muy radical. Él plantea incluso un diálogo entre las víctimas de Guerrero, víctimas de violencia, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con victimarios que pudieran tener información que ayudara, que puede llegar a ayudar a pues tener verdad en estos actos de violencia. Entonces, mientras un grupo de nuestros políticos se va encaminando hacia fortalecer la cultura del ejército, la cultura de la violencia, la cultura militarista, es decir, el combatir el fuego con fuego, López Obrador busca un discurso en el que se ponga en el centro el diálogo y la búsqueda de la paz, la construcción de una cultura de paz, usando todos los recursos a nuestro alcance. Entonces yo creo que pues es una apuesta atrevida. No me parece extraño que el secretario de la Defensa Nacional se esté ahorita pronunciando en contra, porque lo que está proponiendo López Obrador pues es básicamente lo contrario a la cultura de guerra, lo contrario a lo que hacen los ejércitos. Está proponiendo una cultura de paz. ¿Y es posible, Froilán, es decir, te lo pregunto a ti como especialista, la principal crítica que hemos escuchado a lo largo del día al respecto a este planteamiento que hizo López Obrador de parte de los titulares de la Defensa y la Marina, pero también de líderes políticos, es que no se puede negociar con delincuentes porque son delincuentes? ¿Qué ejemplos hay en otros países de procesos como este y en qué han terminado? Y lo que te preguntaba al principio, ¿es una propuesta que es viable o lo dijo López Obrador a la ligera o le falta decirnos los detalles de su idea? O en ese sentido, ¿qué piensas? Pues yo pienso que la idea de una amnistía, que ha sido lo más polémico en esta discusión, pues es muy frecuente. Ha habido amnistías en otros conflictos mucho más convencionales que el que hemos tenido, en guerras específicamente o en transiciones de dictaduras a democracias. Las amnistías normalmente son parte de procesos de justicia transicional. Sin embargo, se han usado ese tipo de recursos en otras circunstancias. Por ejemplo, durante la discusión de la legalización de la marihuana, partidos políticos que ahora son parte del Frente Ciudadano plantearon una amnistía para los presos, sobre todo las presas que están saturando las cárceles y su único delito es tener pequeñas cantidades de marihuana. Entonces, la idea de una amnistía se ha dado en muchos otros conflictos más convencionales que el mexicano. Nosotros tendríamos que buscar la manera de plantear nuestros propios términos para usar este tipo de recursos de justicia transicional, adaptarlo al tipo de conflicto no convencional que se vive en México. Y yo creo que ese adaptar la justicia transicional, adaptar los términos de amnistía, tiene que llevarse a cabo, como creo que también lo plantea López Obrador, de mano de las víctimas. Las víctimas en México han sido las más proactivas en mostrarnos opciones al militarismo, mostrarnos alternativas a la violencia.
Yo creo que hay que explorarlas todas. Algo que sería muy triste que ocurriera y que siguiera ocurriendo y que ocurriera específicamente mañana con la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior es que perpetuemos el discurso de la guerra y no nos abramos a otras opciones políticas, a otras formas de ver este conflicto en que estamos metidos, como el posible diálogo con los criminales. Se dice, con los criminales no se puede dialogar. Con los criminales, incluso se ha dicho, algunos políticos mexicanos han dicho que los criminales solo se merecen la muerte, que se merecen la pena de muerte, que la única manera o la única interacción que podemos tener con criminales es, pues, básicamente, pues, darles la pena de muerte. Incluso hay gente que dice que los derechos humanos no son para los humanos, sí. No son para para los criminales, son para los humanos. Como discursos muy radicalizados de la cultura de guerra. Entonces, pues yo saludo que haya por lo menos ahora algunas opciones políticas o algunos políticos que estén planteando una opción distinta a la perpetuación del militarismo, a la perpetuación del discurso de guerra, como que el que promueven desde la Sedena y la Secretaría de Marina, tristemente. Froilán, por último, pero negociar con integrantes del crimen organizado no nos llevaría, en todo caso, a una llamada Pax Narca, que pudiera después tener consecuencias graves, o sea, que tranquilizara las cosas por un momento, pero que después se descompusiera todo de nuevo? No, bueno, es muy diferente. Una amnistía, hay que decirlo, no es lo mismo que impunidad. El procesar este conflicto por medio de medios militares, sí. Eso sí es como casi asegurar la falta de contrapesos y la falta de procedimientos democráticos. Una amnistía puede presuponer una investigación, puede presuponer llevar los casos a tribunales y en tribunales hacer negociaciones a cambio de información, por ejemplo. Es algo que se hace en Estados Unidos todo el tiempo, posiblemente lo hagan ahora con el Chapo Guzmán, o lo hicieron ya con uno de los hijos de el Mayo Zambada. Una amnistía no es lo mismo que impunidad, y una amnistía tampoco es lo mismo que pactar con el narco. Pactar con el narco es históricamente, yo lo he estudiado bastante, sí. Pactar con el narco es lo que hemos tenido en los regímenes del PRI, principalmente. En los años 80, la Dirección Federal de Seguridad, desde la Secretaría de Gobernación, pactaba con narcos. O, por ejemplo, se habla de pactos de gobernadores de Veracruz o de gobernadores de Sinaloa, incluso hasta hace pocos meses, pactando con el narco. Hay reportes del Colegio de México acerca de los pactos del narco con algunos gobernadores de Coahuila. Eso es pactar con el narco, y es lo que tradicionalmente se ha hecho de manera, pues, bastante explícita en el siglo pasado, durante el siglo XX, durante el régimen autoritario del PRI y en algunos de los gobiernos de los estados. Pactar con el narco es algo que también se ha hecho de manera implícita. Bueno, esta es una hipótesis de algunas de las personas que estudian narcotráfico en México, y se dice que implícitamente durante el sexenio de Calderón se pactó con el cártel de Sinaloa porque la mayoría de los operativos iban dirigidos hacia los Zetas y hacia el cártel del Golfo. Esa es otra forma de pacto implícito con el narco. Pero en este caso no se está planteando un pacto con el narco o una pax narca, sino el tratar de sacarle a los victimarios de información que permita llegar a la verdad y la justicia. Interesante el análisis que haces, Froilán Enciso. Muchísimas gracias. Te agradezco a ti el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, Froilán Enciso.